Shalom para todos, que Dios les bendiga. Eh, Qué gusto de estar nuevamente en esta transmisión. Hemos tenido algunas dificultades para transmitir, pero ya estamos ya nuevamente en línea. Así que hoy vamos a compartir un tema que la semana anterior habíamos mencionado al final de la transmisión, que si a uno les interesaba compartir un tema o recibir un tema sobre los falsos ministros, ¿no?, que se presentan en la iglesia o en las iglesias, ¿no?, o ahora también a través de las transmisiones. Pero antes de eso quisiera compartir primeramente acerca de quiénes son cómo reconocer los buenos o los fieles o los verdaderos ministros de Jesucristo, ¿no? Porque es mejor hablar primero de lo verdadero antes de lo falso. Usted sabe, por ejemplo, si tiene, cómo puede reconocer un billete o un objeto falso, es primeramente relacionándose, conociendo bien aquello que es verdadero, ¿no? No es bueno estudiar primero lo falso sin haber conocido primeramente lo verdadero. Así que por eso vamos a hablar primeramente, acerca de los verdaderos siervos de Dios, ¿no? Los verdaderos siervos de Jesucristo. Y le he puesto como título a este tema: un buen servidor de Jesucristo, ¿ya? Un buen servidor de Jesucristo. Así que vamos a tomar un versículo para iniciar en 2 Corintios 4:5, pero luego iremos viendo a través de diferentes versículos de la palabra de Dios cuáles son las características de un verdadero o un buen servidor de Jesucristo. Entonces podemos leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, y la palabra del Señor dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Y nuevamente, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Bien? Así que Pablo se califica a sí mismo como siervo, ¿verdad? Se presenta a sí mismo como siervo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Tomemos un momento para orar. Amado Dios, te agradecemos porque eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, y te damos gracias porque a cada uno de tus hijos tú nos has llamado también para servirte. Todos tenemos un lugar, todos tenemos un espacio, y a todos nos han sido dados dones, talentos, un llamado específico para servirte en las diferentes labores que hay en la iglesia, Señor. Te damos gracias por ese privilegio de ser siervos tuyos, siervos de Dios y siervos de Jesucristo en tu reino. Ayúdanos, por favor, a conocer a través de tu palabra cuáles son los distintivos, los rasgos que caracterizan a un buen servidor, un buen ministro de Jesucristo. Por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para comprender la verdad de tu palabra. Pedimos tu gracia, tu bendición, y que esta palabra pueda edificar, bendecir la vida de todo aquel que lo recibe con un corazón sencillo, un corazón dispuesto. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, vamos a compartir entonces este tema que le hemos puesto de título: un buen servidor de Jesucristo. ¿Sí? Y bien, y estoy haciendo esto porque todo ministro de Jesucristo debe verse primeramente a sí mismo como un siervo, ¿sí? Todo ministro, que dicho sea de paso, ministro también significa siervo, un servidor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, recordando eso, y entonces es para que tengamos siempre presente que hemos sido llamados a servir en cualquier posición que tuviéramos, ¿no? Sean apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas, líderes, servidores, diáconos, ministros, misioneros, el nombre, la función o el título que tenga, pero siempre hay que recordar que todos somos servidores, ¿ya? Hemos sido llamados a servir. Esa es la naturaleza de nuestro llamamiento. Hemos sido llamados a servir. Así que, por ejemplo, si vemos desde la Biblia mismo, los apóstoles bíblicos se reconocían a sí mismos como siervos de Jesucristo. Y eso no les quitaba para nada el mérito, ¿verdad?, del ministerio
específico al cual habían sido llamados y asignados por el Señor. Pero leemos, por ejemplo, Romanos 1.1, Pablo se presenta y dice: Pablo, siervo de Jesucristo. En Filipenses 1.1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El apóstol Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, inicia su carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. También Judas, no el Iscariote, ¿no? Pero el otro Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo. ¿Ve? Entonces cada uno de ellos se reconocían a sí mismos como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es muy importante, ¿no? Y hay que comprender también qué significado tiene esta palabra siervo. ¿Ya? En la Biblia hay por lo menos 7 palabras diferentes, distintas, 7 vocablos que se usan para designar a un siervo, ¿no? El más común de ellos, uno de los más utilizados, es la palabra doulos, que muchos conocen, ¿no? ¿Ya? Pero hay otras palabras, como liturgos, como diáconos, como pais, ¿verdad? Y así, ¿no? Hay por lo menos 7 diferentes palabras en el griego, ¿ya? Y vamos a usar especialmente los dos que son más usados en la Biblia, que uno es doulos y el otro es diáconos, ¿no? De ahí viene la palabra diácono, con su femenino diaconisa. Doulos, que se traduce como siervo y que significa esclavo también, también tiene su forma femenina, ¿no? ¿Ya? Un doulos, que es la palabra que se usa aquí, ¿verdad? Es literalmente un esclavo, ¿ya? Pero es un esclavo, ya sea que ha sido, digamos, tiene esta nominación, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Es decir, había algunos que de manera voluntaria se sometían a alguien, a un amo, a un señor, ¿verdad? Y se ponían bajo su autoridad, ¿no? Bajo su señorío. Y había personas que voluntariamente se ponían en esa condición, pero habían otros que también pues eran obligados, ¿no? Entonces, y la idea de esta palabra doulos es que hay un sentido de sujeción y de sumisión, y en ese sentido viene a ser un sirviente. Esta palabra como que no suena tan bonito, pero es el sentido de esta palabra, ¿no? Un sirviente, alguien que está puesto para servir bajo sujeción a una autoridad, ¿ya? Alguien que está sobre él, ¿no? Ahora hay algunos comentaristas, por ejemplo, me interesa mucho esto que dice Morris. Él dice que se usaban varias palabras antiguas para designar a un esclavo, pero la idea principal detrás de la palabra siervo, en este caso doulos, es la devoción completa y absoluta, y no la miseria con la cual el esclavo normal era identificado. Porque muchas veces se usa ese sentido, ¿no? De cuando se habla de doulos como alguien miserable, como el esclavo de las galeras, lo más bajo, lo más ruin. Y aunque es cierto que tiene ese sentido, pero es decir, representaba más bien, ¿no? El doulos era el esclavo en un nivel más inferior. Sin embargo, la idea principal que se quiere transmitir cuando se usa en el lenguaje bíblico es de alguien que es una persona piadosa, una persona devota, una persona que se somete completa y absolutamente a su amo, ¿no? ¿Ya? No se trata de resaltar la miseria, la bajeza, ¿verdad? De una persona, sino más bien en el sentido de una devoción completa y absoluta. Tengamos presente esto cuando hablamos de un siervo, una sierva de Jesucristo, ¿no? Alguien que voluntariamente, de manera voluntaria, presenta una sumisión completa y absoluta a su Señor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Hay otro comentarista, Paul, que dice también, dice: un siervo de Jesucristo es un título más alto que un monarca del mundo. Lo voy a decir otra vez: un siervo de Jesucristo es un título más alto que cualquier monarca del mundo. Muy interesante, ¿verdad? Porque el más humilde servidor de Jesucristo está en más alto nivel que cualquier rey, ¿verdad?, del planeta. Eso es muy importante y es una verdad. Así que esto significa, amados, que cuando hablamos de un siervo, hablamos de un ministro que también es un servidor de Jesucristo,
Debemos verlo como una persona que voluntariamente se ha sometido bajo su autoridad para dedicar su vida entera al servicio de Dios según su propósito, según sus designios para esta persona, ¿no? Y entonces es un siervo, una sierva, alguien que voluntariamente se ha sometido bajo la autoridad del Señor para dedicar su vida entera a su servicio, ¿ya? Cumpliendo la voluntad de Dios, obviamente, ¿no? Así que ahora sí entremos en materia. Veamos entonces en la Biblia cuáles son los rasgos característicos de un buen siervo, ¿no? Que se aplica para el lado femenino también, una buena sierva de Jesucristo, ¿ya? Entonces veamos, y quisiera citar en primer lugar lo que el mismo Señor Jesús menciona, ¿no? En Mateo 25-21. Esta primera característica es la característica de la fidelidad. Así que podemos decir, un buen siervo, un buen ministro de Jesucristo es fiel en el servicio de Dios. En Mateo 25-21, el Señor está narrando la parábola, este caso de los talentos, y al final está diciendo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y podemos notar aquí, como sabemos, esta parábola, que es una historia que trae, ¿verdad? Una historia ficticia que trae una lección, ¿verdad? Inmersa en el contenido de la historia, que el Señor habla de que ha repartido a uno 5 talentos, al otro 2, al otro 1, y le dice, vayan, negocien en tanto yo vengo, y luego vuelve y pide cuentas, ¿no? Y entonces el que recibió 2, el que recibió 5, pues entonces dicen que esos talentos han producido otros tantos talentos, ¿eh? Entonces el Señor le da la respuesta, le dice que son buenos siervos y fieles, ¿no? Dando a entender que hay una característica de un buen servidor, que es su fidelidad. Fidelidad en el servicio, fidelidad en el llamado, fidelidad en el propósito de ese llamado, fidelidad y constancia en hacer aquello que se le ha encomendado, ¿no? Así que un buen servidor es aquel que se mantiene fiel en el servicio, ¿ya? Y interesante que dice, sobre poco ha sido fiel, ¿no? Aunque a algunos se les dio más y a otros se les dio menos, pero el Señor dice, en lo poco o sobre poco ha sido fiel, ¿no? Así que hay un asunto ahí, ¿no? Que a diferencia de lo que el mundo cataloga, ¿no? Lo que el mundo, digamos, tiene como medida para designar éxito o fracaso, ¿no? Para el mundo, en la medida del mundo, que muchas veces ha sido adoptado también como medida en la iglesia, es la cantidad, ¿no? ¿Verdad? Es decir, tanto tienes, tanto vales, o mientras más tienes, más éxito, ¿verdad? Tienes. Pero interesante que el Señor no le pone, para el Señor no es el problema la cantidad, ni siquiera tampoco la calidad, que muchas veces se dice, no, Dios no pide cantidad, sino calidad. Bueno, más allá de esa discusión, para el Señor más importante que la cantidad o la calidad es la fidelidad. Así que usted quiere ser un buen siervo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la medida que el Señor tiene para medir, vamos a llamarle el éxito en su llamamiento, en su servicio, es su fidelidad. Sea fiel al Señor, aunque otros sean infieles, aunque otros decaigan, aunque otros se desanimen, aunque otros retrocedan, aunque otros se desvíen, ¿verdad? Usted manténgase fiel al Señor. Un día el Señor vendrá y qué gozo será para nosotros oír estas palabras, bien, buen siervo y fiel, ¿no? Es decir, te mantuviste fiel, ¿no? Perseveraste fielmente, ¿no? No decaíste, aunque otros lo hicieron, no retrocediste, aunque otros lo hicieron, no te extraviaste, aunque otros lo hicieron, ¿verdad? No te desviaste, no te corrompiste, aunque otros lo hicieron. Mantengámonos fieles en el servicio de Dios. En el servicio de Dios hay momentos buenos, hay momentos dulces, hay momentos agradables, hay momentos de gran alegría y gozo, ¿verdad? Pero también hay momentos duros, hay momentos difíciles, hay momentos donde se pierden muchas cosas materiales, aún hasta hoy está escribiendo un amigo pastor, ¿verdad? Aquí en el Perú, y está relatando cómo este año 2021 le ha sido tan difícil realmente. Ha visto perder a su único hijo amado, ¿no? Que yo lo conozco personalmente, tenemos una amistad de más de 30 años,
y perder único hijo, su mano derecha en el ministerio, ¿verdad? Y ambos pastores y formando ministros, plantando más de 30 iglesias en tantos años, y qué dolor tan grande. Y además de eso, él tuvo un accidente que casi muere, y ahora último, en estos días nomás está enfermo y necesita una operación. Están con unas pruebas críticas, pero sus palabras al final dice: pronto me recuperaré, confío en Dios, ¿verdad? Y volveré nuevamente al campo misionero. Miren qué corazón, ¿no? Para el Señor, ¿verdad? Dice, a pesar de tanta prueba, tanta adversidad, pero su fidelidad. Y estoy seguro que el Señor reconocerá, y, ¿verdad? Y Dios lo guarda, este varón de Dios, para que continúe fielmente en su llamamiento, ¿no? Y en el día que el Señor venga dirá estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que en, en la vida cristiana y en nuestro servicio al Señor hay alegrías y hay penalidades, hay sufrimientos. Por eso que Pablo le escribe a Timoteo, un joven ministro, le dice: no, tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades, ¿verdad? Así es. Y todo aquel que quiera servir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución, ¿ya? Eso es parte de la vida, ¿no? ¿Ya? Pero ahí, en medio de eso, cuando somos fieles, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, en medio del ataque feroz del adversario, vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver la gracia de Dios, vamos a ver la mano providente, milagrosa de Dios viniendo en nuestro auxilio, en nuestro rescate, en nuestra ayuda, ¿ya? Entonces los momentos difíciles son momentos especiales para ver la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestro servicio. Así que le animo, mi amado hermano, hermana, manténgase fiel, ¿no? En la obra que Dios le ha llamado, ¿ya? En el lugar donde Dios le ha puesto, en el servicio que usted tiene en la iglesia. No, más allá de otros, como sean, usted manténgase fiel, porque usted está sirviendo primeramente a Dios cuando sirve a los hermanos, cuando sirve a la iglesia, cuando sirve al prójimo, ¿sí? Así que eso es lo primero, ¿no? La primera característica de un buen siervo de Jesucristo es que es fiel, ¿ya? Es su fidelidad en el servicio de Dios. Otra característica, y vamos ahora a pasar a otro libro que está en 1 de Timoteo, y ahí vamos a ver varias características. Recuerden que este libro fue escrito por Pablo ya con por lo menos más de 20 años de experiencia ministerial, ¿no? Ya un hombre anciano prácticamente, pero sobre todo la experiencia de vida y la experiencia ministerial que él transmite a través de esta carta que está dirigida a un joven ministro de Dios, ¿no? Eso se llama una epístola pastoral. Y ahí nos va a enseñar una serie de rasgos también que distinguen a un buen servidor de Jesucristo, ¿ya? Así que pongamos la atención a esto. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, y veremos otros versículos más en esta carta. ¿Okay? Aquí el segundo rasgo distintivo de un buen servidor de Jesucristo es que enseña fielmente la palabra de Dios y la sana doctrina. A ver, 1 Timoteo 4:6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y usted nota que aquí ahora dice buen ministro, en otro lugar dice siervo, ahora dice ministro, y aquí ministro está usando la palabra diáconos, ¿no? La palabra diáconos es la palabra, se traduce como servidor, significa también un asistente, alguien que es puesto para ayudar a otro, ¿ya? Para asistir a otro, es un servidor, es un ayudante, también se puede decir, ¿no? Entonces, un diácono es una buena persona, porque son de gran ayuda, facilitan mucho la labor de los ministros de Dios. Así que son muy importantes, nunca deben desmerecerse su función, su labor. Estaba en una ocasión llegando a un país donde me invitaron para una iglesia muy grande, una de las más grandes del mundo y aquí en Latinoamérica. Y fue un hermano a recibirme al aeropuerto y para llevarme. Era los que se llaman líderes que están a cargo de las células, porque esto es una iglesia que trabaja con células, ¿no? Y entonces cuando llego, pues siempre, usted sabe, conocemos nuevas personas, conversamos, compartimos un poco.
Y yo le pregunto, hermano, ¿y en qué está sirviendo usted? Y el hermano me dice, agachando la cabeza, dice, hermano, yo solamente soy un líder servidor en la iglesia, nada más, no soy un líder de célula. ¿No? Pero la forma en que lo dijo ciertamente con humildad, pero al mismo tiempo como dando a entender que era, disculpen la forma que lo voy a decir, pero era como calificándose como que era poca cosa lo que estaba, la labor que él estaba haciendo y la función que tenía, ¿no? Y entonces aproveché el momento para decirle, hermano, no se vea como así, ¿no? Como que no tuviese mucha importancia la labor que usted tiene. Usted es muy importante en el reino de Dios, es muy importante en su congregación, porque personas como usted, ¿verdad? Son los que sostienen la labor del ministerio, ¿no? El contacto con los hermanos, con la gente nueva que llega a la iglesia, que son formados, son discipulados directamente por ustedes, ¿no? Los pastores principales que están, ciertamente tienen una función y una imagen, pues que ante los ojos de la gente son los más vistos, pero el pastor solo no podría sostener toda la iglesia si no fuera por la fidelidad, ¿verdad? Y el compromiso de personas como usted, ¿no? Personas como usted son las que hacen que la iglesia se sostenga y pueda tener ese nivel y ese crecimiento que tiene, ¿verdad? Así que, y con palabras como estas traté de animarle al hermano y él pues puede ver en su rostro, ¿no? Una actitud de cambio y es eso, ¿ya? Entonces, a ver, nunca a nadie debemos ver como menos. Pero aquí, en esta parte, 1 Timoteo 4:6, leo nuevamente, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Mm? Entonces, esto nos revela otro rasgo de un buen ministro, un buen servidor de Dios, que es alguien que enseña fielmente la palabra. Eso está diciendo Pablo, si esto enseñas, ¿no? Entonces, un buen ministro debe ser también alguien que enseña fielmente la palabra de Dios y la sana doctrina, ¿ya? Ahí está diciendo Pablo, ¿no? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿ya? Entonces hay que cuidar, hay que preservar siempre cuando enseñamos, que lo que enseñamos esté, ¿verdad?, completamente fundado, basado, fundamentado en este bendito libro que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Okay? Más allá de nuestros pensamientos, nuestras ideas, ¿verdad?, aún de lo que enseña nuestra institución a la que pertenecemos, ¿verdad?, primeramente debemos fidelidad a la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado de eso. Y cuando hablamos de sana doctrina, ¿no? Un día estaba predicando en una iglesia en Estados Unidos y el pastor, que bueno, todo el mundo decía amén, amén, estaba hablando de la sana doctrina, ¿no? Y cuando termina el culto, un pastor amigo que me acompañó a esa congregación me dice, cuando tú hablaste de la sana doctrina, todo el mundo decía amén, pero ¿sabes por qué decían amén? ¿Verdad? Porque en esta congregación para ellos la sana doctrina es las faldas largas, que la mujer no se arregle, ¿verdad?, que no use, ¿cómo se llama esto?, los pendientes o aretes y cosas como esas, ¿no? ¿Verdad? Esa es la sana doctrina, pero en realidad es digamos, la enseñanza humana que se ha dado dentro de una organización religiosa, evangélica, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, esos en realidad son preceptos de hombres, humanos, ¿no? Esto de poner límites, esto es malo, esto es bueno, cuando no están debidamente fundados en la palabra de Dios, cuando se usan la Biblia para tratar de digamos, fortalecer o fundamentar posiciones establecidas por doctrinas humanas y que no nacen definitivamente de la misma palabra de Dios o no son bien, digamos, explicadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien interpretadas primeramente. Así que por eso debemos tener cuidado, ¿no? Debemos tener mucho cuidado. Enseñemos la palabra, ¿no? Prediquemos la palabra. Y esto Pablo le dice también a Timoteo, que prediques la palabra, ¿no? Más allá de la enseñanza de una institución evangélica, primero la palabra, hermanos. Así que eso nos convierte, nos hace en buenos ministros de Jesucristo. Vamos a un tercer distintivo, ¿no? Un tercer rasgo característico de un buen servidor de Jesucristo es que no acepta doctrinas extrañas que causan confusión, ¿ya? No acepta doctrinas extrañas que causan confusión.
Primera de Timoteo 1:4. Vamos al capítulo 1. Primera de Timoteo, versículo 4. Dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿No? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿No? Así te encargo ahora. Muy bien. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Verdad? Que tenga mucho cuidado, que lo envió a Macedonia, perdón, más bien, lo envió a Éfeso, donde se conoce que Timoteo pues desarrolló el ministerio pastoral por un tiempo en esta ciudad, en la iglesia de Éfeso, y parte del propósito que tenía al estar ahí era que Timoteo debía encargarse de cuidar que no se enseñe una doctrina diferente a la palabra de Dios, ¿no? Porque estas cosas, ¿verdad?, acarrean, ¿qué cosa? Disputas. Disputas son contiendas, ¿no? Y que trae muchas veces confusión, trae líos interminables en medio de la congregación, porque muchas veces cuando se divide la iglesia con doctrinas diferentes, extrañas a la palabra de Dios, entonces se crean bandos, se crean grupos, porque unos están de acuerdo con esta posición, otros están de acuerdo con otra posición. ¿Y todo por qué? Por no ser fieles a la palabra, ¿no? Y a enseñar la doctrina de la palabra y no la personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo vivo del tiempo actual, del momento de hoy, en época de pandemia, ¿no? Es la confusión que hay con respecto a las vacunas contra el COVID-19, ¿no? Contra esta enfermedad denominada la COVID-19, ¿ya? Causado por este virus, el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces hay una confusión tremenda, porque muchos dicen que no se deben vacunar porque hay doctrinas ahí, enseñanzas suspicaces, ¿verdad? De que detrás de eso hay todo un interés, hay, digamos, que hasta algunos dicen que se implanta un chip y cosas así, ¿verdad? Hasta se ha llegado a decir que ahí está el inicio de la marca de la bestia, y cosas como esas, ¿no? Que están ajenos completamente a lo que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, ¿verdad? Y se los voy a decir con toda claridad: las vacunas no tienen absolutamente nada que ver con la marca de la bestia, ni nada de eso, ¿no? Y quiero decirles para que tengan tranquilidad, porque sé que hay muchos hermanos, aún pastores, ¿no? Y lo digo porque converso como pastor con una cantidad de pastores aquí en otras naciones, ¿verdad?, que me preguntan: pastor, ¿debo o no debo vacunarme? ¿No? Hermanos que están con esa disyuntiva, ¿no? De saber si deben o no deben vacunarse. Les respondo: vacúnese, hermano, vacúnese, no tenga temor de vacunarse, ¿ya? Debemos vacunarnos. Y si quieren saber, yo sí me he vacunado, ya me vacuné con las 2 dosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque es preferible tener algún nivel de defensa contra este mal, ¿verdad?, contra esta enfermedad que está causando tanta mortandad. Creo que hay más de 4 millones en el mundo, ¿verdad?, y más de 200 millones de infectados, contaminados en el planeta entero, ¿eh? Entonces, esto no es un juego, ¿no? Y muchos que decían, no, que esto es la aplicación de Soros y estrategia para mantenernos cautivos, etcétera, etcétera. Muchos que están en contra de eso, y es una mentira, no existe esta enfermedad, es pura invención nomás. Bueno, varios de ellos, les quiero decir personalmente, que yo conozco, han muerto infectados por esta enfermedad, lamentablemente. Eso no me causa ninguna alegría, ¿no? Primero, son hijos de Dios, y segundo, varios de ellos siervos de Dios, ¿no? Y que hablaban, predicaban, han dedicado más tiempo predicando contra la vacuna que predicando la palabra de Dios, a la cual Dios nos ha llamado. Y algunos de ellos, o varios de ellos, han fallecido contagiados por esta terrible enfermedad. Así que cuidado, ¿no? Cuidado con doctrinas extrañas que causan confusión, que causan división, causan falsa alarma en el pueblo de Dios. No tenga problema, hermanos, ¿no? La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, para cuidar de otros tenemos que cuidar de nosotros primeramente,
¿ya? Y una manera de cuidarnos, pues, vacúnese, hermano, no tenga temor, no tenga ningún problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una cantidad de vacunas ahí diferentes y todo, pues yo tomo una decisión sobre eso. No voy a hablar de la calidad de ninguna de ellas, pero sí me refiero, no tenga temor, no está pecando si usted se vacuna. Es bueno porque de alguna manera, sea que tenga un mayor o menor nivel de protección, pero siempre es bueno tener algún nivel que proteja nuestra salud frente a este mal, a este virus que causa tanto daño y muerte en el mundo entero. Así que eso es el rasgo número 3. Un buen ministro de Jesucristo es alguien que no acepta doctrinas extrañas que causan confusión, ¿ya? Ahora, número 4. Un buen servidor de Jesucristo es alguien que mantiene un corazón limpio. 1 Timoteo 1:5, en la primera parte dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Pablo está hablando ¿verdad?, de tener un corazón limpio. La palabra limpio, ¿no?, que se aplica al corazón limpio, ya se refiere, es una palabra que en griego se escribe kataros. Kataros significa algo que es limpio, que es claro, que es puro. Entonces se está refiriendo a algo que es completamente transparente, sin mancha, sin nada que afecte su integridad. ¿Ok? Entonces, un corazón limpio es un corazón que se ha cuidado, ¿no?, que se ha protegido de que no sea dañado, no sea afectado, no sea contaminado, ¿verdad? Y creo que está claro para nosotros que no estamos hablando del órgano vital, el órgano físico, sino de manera simbólica, ¿no? ¿Ya? Un espíritu, un corazón limpio. ¿Ya? Entonces, en la vida hay cosas que pueden contaminar, ¿no? Pueden contaminar a través de vicios, a través de corrupción, a través de inmoralidad, pero también a través de, digamos, acciones de otros, ¿no? Como ataques, como mentiras, traiciones, ¿cómo se llama esto?, calumnias y cosas como esas. Y si uno no cuida el corazón, entonces se puede contaminar y ya no va a quedar limpio, ya no será de un limpio corazón. Cuando hay amargura, cuando hay frustración, cuando hay odio, rencor, falta de perdón, resentimiento, entonces ya no hay un corazón limpio. Para ser un buen servidor de Jesucristo debemos cuidar nuestro corazón. Por algo la Biblia nos dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, sobre todo, o sea, la máxima prioridad de nuestra vida en cuanto a esto es, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero si el corazón está malo, obviamente todo va a ser afectado por el corazón físico, literal, bombea la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y si en el corazón algo está mal, pues todo lo que bombee, todo lo que transmita, lo va a contaminar también. Así que es vital, ¿no? Por eso es un órgano vital, ¿ya? Es vital cuidar nuestro corazón. Mantenga un corazón limpio. ¿De qué manera? Descontamínese. ¿De qué manera? Pues si hay que perdonar, perdone, ¿no? Si hay que renunciar a algunas cosas, renuncie. Si hay que sacar algunas cosas que manchan, ensucian nuestra vida, sáquelo, renuncie, bótelo de su vida, ¿ya? Como dice Pablo, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, ¿ve? Entonces, de esa manera tendremos un corazón limpio, que es una característica de un buen servidor de Jesucristo. Vamos al número 5. Otro rasgo distintivo de un buen servidor de Cristo es que mantiene una buena conciencia. Y el mismo versículo 5, 1 Timoteo 1:5, la segunda parte dice: y de buena conciencia, de buena conciencia, ¿ya? Entonces se refiere a tener una buena moral, es decir, alguien cuya vida está, digamos, determinada. Es una vida por la cual sus acciones, sus pensamientos, sus decisiones está influida y determinada por buenos valores, por buenos principios que lo van a preservar, lo van a guardar del mal camino, ¿no?, de tomar malas decisiones, de cometer malas acciones. ¿Ya? Eso es tener una buena conciencia. Cuando tenemos principios sanos, firmes, sólidos, ¿no?, valores morales, éticos que hemos establecido en nuestra vida, ¿no?, como digamos
esta triada de leyes que tenían, se menciona del imperio incaico, ¿no? No mentirás, no robarás, no serás ocioso, ¿no? Entonces, esos son buenos principios. No mentir, no robar, no ser haragán o ocioso, esos son buenos principios. Los valores que nuestros padres nos inculcaron: amar a Dios, ¿no? Amar al prójimo, respetar a nuestros padres, respetar a las autoridades, ser honestos, ser justos en nuestras acciones y decisiones. Entonces, todo eso hace que tengamos y mantengamos una buena conciencia ante Dios y ante los hombres, ¿ya? Entonces, cuando uno guarda esos principios, hace que entonces nuestros pensamientos y nuestras acciones, de manera natural, de manera espontánea, siempre sean buenas. Si su corazón es bueno, si su conciencia es buena, sus pensamientos serán buenos, sus decisiones serán buenas, sus acciones serán buenas, por lo tanto le irá bien. Eso no quitará la adversidad y problemas que hayan, pero siempre le va a ir bien. Por eso la Biblia dice, en el profeta Isaías dice: decid al justo que le irá bien. Ese es un tema que predicamos hace unos meses atrás, ¿no? Decid al justo que le irá bien, ¿no? Si gusta puede buscarlo en esta página de la iglesia, va a encontrar ahí: decid al justo que le irá bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque camina en justicia, pues camina en la verdad, ¿no? Camina con una buena y limpia conciencia, ¿eh? Por eso es importante para un servidor de Cristo mantener una buena conciencia. Es una demanda y una necesidad. Número 6. Otra característica de un buen servidor de Jesucristo es que mantiene una fe pura. Una fe pura, y aquí lo dice en 1 Timoteo 1:5, lo llama de esta manera: de una fe no fingida, ¿no? 1 Timoteo 1:5 lo denomina como una fe no fingida, ¿ya? Y eso, entonces, la palabra que se usa aquí es anupócritos, que tiene un prefijo negativo, ¿no? De ahí viene la palabra hipócrita, ¿no? Hipocresía, de ahí proviene, de la raíz de esta expresión, ¿no? de este vocablo. Entonces, esta palabra anupócritos que está usando Pablo significa algo que no es disimulado, algo que es sincero, sin disimulo, ¿verdad? Que no es hipócrita, ¿no? Y todos entendemos un hipócrita, o alguien que manifiesta hipocresía, es alguien que tiene doble cara, ¿no? Digamos, tiene doblez, ¿verdad? Por un lado te presenta una cara aparente de amistad, ¿no? De muy amistoso, muy sincero, que está de tu lado, está de tu parte, que te alaba, que te reconoce, ¿verdad? Pero por otro lado, o detrás tuyo, ¿verdad? Comienza a hablar completamente diferente en contra tuya, te ataca, miente sobre ti. Entonces, eso es hipocresía, ¿no? Que muestra ¿no? Que muestra doblez, ¿ya? Entonces, por eso, un buen servidor de Jesucristo no puede actuar así, jamás debe actuar así, ¿ya? Debemos ser íntegros, tener una sola vida, una sola imagen, una sola forma, en todo tiempo, en todo lugar, con todo y con todos, ¿verdad? Cuando estamos con la gente y cuando estamos a solas, debemos ser siempre los mismos y mantener nuestra fe, ¿no? Y la fe también significa fidelidad al mismo tiempo, ¿ya? La palabra fe también al mismo tiempo significa fidelidad. Entonces significa que debemos ser fieles, ¿no? Fieles, si quiere, diga fieles a nuestra fe, a la fe del Señor y a la fe en la cual hemos creído, ¿no? En todo tiempo, ¿ya? Que tenemos una fe pura, no fingida, no cambiamos, ¿ya? No cambiamos, no somos camaleones, ¿no? No somos hijos de Dios, somos ovejas. Los camaleones cambian de color según el ambiente, según el paisaje, según la naturaleza y según el problema que venga también, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero nosotros no. Nosotros nos mantenemos firmes, nos mantenemos puros ante el Señor, con una buena conciencia, ¿sí? Y con un corazón limpio. Vamos a compartir un poquito más, a ver, algunos rasgos distintivos más. En el número 7, un buen servidor de Jesucristo es alguien que se mantiene fiel a su llamado, ¿ya? Esta es otra característica, alguien que se mantiene fiel a su llamado. 1 Timoteo 1:12, dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Me tuvo por fiel. Entonces, este es otro rasgo distintivo. Un buen ministro de Cristo, ¿verdad?, es alguien que se mantiene fiel a su llamado. La palabra fiel, del griego pistos, significa alguien digno de confianza, alguien que es verdadero, alguien digno de confianza. Entonces, una persona confiable es una persona que siempre se mantiene pues recto, se mantiene fiel, obediente, digamos, ¿verdad?, a su Señor, ¿no?, a su autoridad. Entonces nosotros tenemos un llamado, una comisión de servir a Dios de acuerdo a los dones, a los talentos, al ministerio o ministerios que el Señor nos ha confiado. Mire lo que digo, nos ha confiado, ¿no? Porque desde el momento que Él le da a usted un llamamiento y le da dones, la Biblia dice que esos dones y ese llamamiento son irrevocables, irrevocables. Es decir, Dios se los entregó una vez y para siempre y nunca se lo va a quitar, nunca, 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 ¿no? Aunque fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Eso dice la palabra, ¿ya? Porque los dones y llamamientos de Dios son irrevocables, palabra de Dios, ¿ve? Entonces eso significa que Dios ha confiado tanto en usted que se lo entregó para siempre. Así usted lo use para bien o para mal, como algunos lo usan para provecho personal, ¿no? Pero sin embargo los dones, el ministerio han sido dados para servir, para edificar a la iglesia, para extender el reino de Dios, para hacer de bendición a otros y no para sí mismos, ¿ve? Mire, yo leí un pensamiento que se publicó ayer, lo voy a repetir, lo voy a leer tal cual está, dice así. Me encanta esta frase, estoy leyendo textualmente, dice: los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio, ¿no? Que así como los ríos no beben de su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas, así también nosotros, ¿verdad?, hemos sido creados para servir a otros. Hemos sido puestos para dar, para dar. Esa es la esencia del amor, ¿no? El amor es dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Amó Dios y ha dado, ¿no? Pero la esencia del amor verdadero es dar, no es pedir, no es buscar, no es que si me amas, dame, no, más bien, porque te amo, soy yo el que doy, ¿eh? Entonces es darse a sí mismo por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor de la iglesia, por amor, ¿verdad?, y fidelidad a ese llamamiento. Así que eso Pablo dice, Dios me tuvo por fiel. Y todos sabemos las tremendas agresiones, sufrimientos, adversidades que pasó el apóstol Pablo, y sin embargo se mantuvo fiel, aún estando en cadenas, ¿no? Estando en cadenas delante de un rey, dijo: oh rey Agripa, no he sido rebelde a la visión celestial. ¿Ve? Entonces hay que mantenernos fieles, ¿ya?, cuando todo va bien y cuando todo no va bien, pero manténgase fiel. Ese es un distintivo, ¿verdad?, de un buen servidor de nuestro Señor Jesucristo, ser fiel, ¿ya?, a su llamado. Sea fiel. Usted tiene un llamado de Dios, y si por algún motivo se hubiera apartado, se hubiera descontinuado, ha dejado, ¿no?, es momento de retomar. Ponga nuevamente su mano en el arado, porque a Dios no le agrada los que retroceden, a Dios no le agrada los que desmayan, a Dios no le agrada los que renuncian. Para Dios no existe la renuncia en el llamamiento, no existe, ¿no? Aquellos que dicen: pastor, hermano, tome ahí mi cargo, renuncio porque nadie me apoya, nadie ayuda, solamente yo nomás, están equivocando el camino, porque una vez que Dios le confía a usted, se lo entregó para siempre, por tanto no existe la renuncia en el reino de Dios, ¿no? Así que tome nuevamente su arado, tome nuevamente su ministerio, retome nuevamente, ¿verdad?, y póngase a servir donde Dios le llamó a servir, ¿sí? Así que ese es un distintivo de un buen ministro. Si usted quiere ser un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo, sea fiel en todo tiempo. Así tenga que llorar, así tenga que sufrir, y también gozar,
¿verdad? Y reír en los momentos buenos. Pero en todo tiempo sea fiel al Señor y a su llamamiento. Amén. Así que voy a compartir uno más por hoy. Ya habrán varios más para la próxima semana, pero vamos a tomar uno más. 1 Timoteo 1:15 nos da un rasgo distintivo que parece que debiera ser más que obvio, ¿no? De lo que voy a decir ahora como una característica de un buen servidor de Jesucristo. Sin embargo, hay que señalarlo, ¿ya? Es que un buen servidor de Jesucristo es alguien que ha sido salvo o es salvo del pecado, ¿no? Esto implica que ha nacido de nuevo, ¿no? Pero que es salvo del pecado. ¿Ya? Ahorita voy a decir por qué estoy poniendo esto, aunque aparece aquí también. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Ya no se llama apóstol aquí, ni siquiera se llama siervo, ahora se llama, dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? El primero de los que fueron de pecadores, pero salvados, ¿ya? Entonces, sí, esto parece muy obvio, o cualquiera diría, pero por supuesto que cualquiera que quiere servir a Cristo tiene que ser salvo del pecado. Sí, es lo que se espera. En realidad, así debe ser. Sin embargo, debe saber que hay una cantidad de personas que sirven a Dios y nunca nacieron de nuevo. Lo voy a decir otra vez y no estoy equivocado, sé lo que estoy diciendo. Hay una cantidad de personas, algunos inclusive con títulos ministeriales, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, misionero, el nombre, el título que quiera ponerle, pero que nunca nacieron de nuevo y están sirviendo, sí, en cargos oficiales, formales, en una congregación, en un liderazgo, en un ministerio, ¿verdad? Pero que no han sido salvos del pecado, ¿no? ¿Sí? Le voy a dar un caso conocido, está escrito en su propia biografía, es el caso de Carlos Wesley, ¿no? Este ministro itinerante, un varón de Dios, fundador de la iglesia metodista, ¿no? Y él escribe, en parte de su biografía, lo narra él mismo, que por años él estuvo viajando desde Inglaterra hacia los Estados Unidos, donde desarrollaba cruzadas con miles de personas. Muchos eran salvados a través del mensaje, la predicación de la palabra de Dios por medio de este varón, Carlos Wesley, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, él narra que en un viaje de retorno a Inglaterra, en alta mar se presentó una tormenta terrible, tan fuerte que hasta los mismos marinos, gente ducha, gente experta en este tipo de circunstancias desfavorables en alta mar, estaban asustadísimos y parecía que el barco se quebraba y todos iban a naufragar, iban a morir, ¿no? Sin embargo, en ese momento que este varón Carlos Wesley se sentía y decía él: wow, yo he predicado a muchas personas, a mucha gente, ¿no? Pero él vio algo que le llamó la atención. Había un grupo de hermanos que en medio del terror que tenían todos los demás, ellos estaban unidos, alabando, cantando a Cristo Jesús. No diríamos felices, pero estaban fortaleciéndose seguramente en el Señor, cantando, alabando con ánimo al Señor, en medio de la tormenta, ¿no? Con peligro de muerte. Y entonces eso le impactó profundamente a Carlos Wesley, porque él dice, ¿verdad? He predicado a tanta gente, muchos se han salvado a través de la predicación, y me doy cuenta que ni yo mismo estoy seguro de ser salvo. Sin embargo, esta gente, ¿verdad?, están tan tranquilos y tan seguros que si se mueren se van con el Señor. Y sé que cuando, por la gracia de Dios, el barco, iba a decir el carro, pero el barco, ¿verdad?, llegó a puerto, llegaron bien, y de inmediato él preguntó a aquellos hermanos de qué iglesia era, no voy a decir el nombre de la iglesia, y entonces él fue ahí, y después de eso él comenta de que experimentó la verdadera seguridad de su salvación, ¿no? Y hay personas, hermano, yo conozco personalmente conozco de varios que han estado o están al frente de un púlpito, aún al frente de una congregación, y están perdidos completamente,
por lo menos sus frutos no muestran, ¿no? Frutos de arrepentimiento, frutos de haber nacido de nuevo. Conozco casos de drogadictos en el ministerio, homosexuales en el ministerio, ¿no? Al frente de una congregación. Y bueno, y voy a parar de mencionar cosas tan negativas, tan terribles, pero esto existe. Así que por eso no lo tome como obvio, ¿no? Asegúrese de ser salvo, asegúrese de haber nacido de nuevo, asegúrese que en su vida se manifiesten frutos de arrepentimiento, ¿ya? Y que, pues, obviamente, no es que somos perfectos, pero vamos siendo perfeccionados, ¿no? Eso significa que cada día, ¿verdad? Cada día nuestra vida debe mostrar, ¿no? Un crecimiento, una madurez, un fruto mayor, ¿ok? Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Vamos a continuar la siguiente semana sobre este tema, ¿eh? Un buen ministro de Jesucristo. Espero que esta palabra, la que estamos compartiendo, sobre todo porque es palabra de Dios, le edifique, le ayude, ¿no? Traiga algún nivel de bendición para su vida. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana estaremos nuevamente. Oremos un momento para terminar. Mi Dios amado, te damos gracias. Eres nuestro Señor, a quien servimos. A ti hemos sometido nuestra vida entera para servirte con fidelidad, con compromiso, con devoción, Señor, pero no por nosotros, no por algo que tuviéramos en nosotros, no por nuestra capacidad o destreza o conocimiento ni experiencia adquiridos, sino solamente por tu gracia. Y por esa gracia, Señor, te rogamos que nos capacites, que nos ayudes para ser buenos ministros, para ser buenos servidores tuyos, y que nunca olvidemos, cualquiera sea los años, el nivel, la calidad del ministerio que nos hayas confiado, Señor, que nunca olvidemos que aún seguimos siendo servidores, seguimos siendo dulos, esclavos tuyos a tu servicio, con una dignidad muy alta, porque somos de ti, Señor, tuyos. Señor, pero sin embargo que no olvidemos de la naturaleza de nuestra condición de ser llamados para servir y no para servirnos del ministerio. Señor, usa nuestras vidas y bendice cada vida que ha recibido esta palabra. Señor, si hay alguien que está débil, cansado por causa de la fatiga del ministerio, si hay alguien que está pasando tribulaciones por su fidelidad a ti, si hay alguien, Señor, que está siendo atormentado, Señor, ya sea por enfermedad, por debilidades, por problemas o por ataques o tentaciones, te ruego que traigas fortaleza sobre su vida, que en esta misma hora, Señor, traigas aliento, traigas ánimo, nuevas fuerzas, renuevas sus fuerzas como las del búfalo en esta hora, Dios mío. Tu palabra dice: los que esperan en ti, Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú eres el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si alguien, Señor, se hubiera apartado, hubiera abandonado por algún motivo, cualquiera que sea su llamamiento, Señor, a servirte, habla ahora su corazón, Señor, háblale que tú lo esperas, tú eres aquel que restituyes, tú eres aquel que restauras, tú eres aquel, Señor, que nos recibes nuevamente. Bendito Dios, por favor, ayuda a que ninguno se pierda y que ninguno pierda la bendición de continuar sirviéndote. Tu palabra dice: si alguien ha puesto su mano en el arado y mira para atrás, ya no es digno de mí, Señor, pero aún el que se ha vuelto atrás puede volver a ti, Señor. Puede volver a ti confiadamente, sabiendo que tu palabra dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Señor, por aquellos que se apartaron, aquellos que abandonaron su servicio, te ruego en esta hora, aquellos que están ahora mismo, Señor, oyendo esta palabra, Señor, levántalos, renuévalos, restáuralos, restitúyelos en su tiempo a tu servicio, Señor, y vuelva a usar sus vidas para tu gloria, porque los dones y el llamamiento, Señor, no se han perdido, porque tú dices claramente que esos dones y ese llamamiento son irrevocables. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Danos, Señor, siempre tu gracia, tu bendición, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Un abrazo fraterno, sincero, ¿verdad? El Señor los guarde. Saludos para nuestra amada iglesia, nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. ¿Bien? Pronto les damos las buenas noticias ahí en el grupo de WhatsApp. Bendiciones.
en Cristo Jesús. Amén.